vamos a ver, hermanos, entramos en un terreno muy importante dentro de la historia de la iglesia, pero ya estamos ahora en América. Ya vamos a dejar Europa, lo vamos a tocar así muy superficialmente por algunas personas que vinieron de allá a impactar a Estados Unidos. ¿Por qué nos interesa lo que sucedió en Estados Unidos? Porque Estados Unidos tomó un papel especial dentro de la iglesia universal, dentro de la iglesia de Dios en el mundo. Su libro, hermanos, es el capítulo 10, pero esto, sus libros lo tratan muy superficialmente, y esto que vamos a estar viendo en las próximas clases, prácticamente no viene mucho, porque el libro ya se centra en la parte última, en las ideologías, en el secularismo, en el humanismo, que es importante también ver eso y saber de eso, pero yo en mi decisión como maestro aquí, los maestros son dictadores, ¿verdad? Claro, claro que sí. Tomamos decisión sin consultar a los alumnos, ¿verdad? Yo tomé la decisión de que yo creo que eso no era relevante. Sin embargo, esta información que les voy a compartir sí es muy relevante y espero que impacte sus vidas. Entonces, vuelvo al punto, superficialmente el libro lo toca en el capítulo 10 en adelante, y entonces vamos a ver algunas cosas importantes. Entonces, comento que estos avivamientos, Dios ha tenido avivamientos en otras partes del mundo, pero ¿por qué nos interesa ver esto de Estados Unidos? Porque tienen una trascendencia para el Evangelio, y a través del servicio y el ministerio de los cristianos americanos es que nosotros fuimos alcanzados, ¿sí? De alguna u otra manera. No nos predicaron los chinos, no nos predicaron los indios, no nos predicaron los iraquíes, ni los ingleses, nos predicaron gente que venía de Estados Unidos y que tocó y que vino a hacer evangelio aquí en esta ciudad. Al menos eso es mi caso. Y yo pienso que si usted fue convertido en una iglesia de las tradicionales, metodista, bautista, de esas, fue tocado de alguna manera por gente que vienen de Estados Unidos. Entonces, ¿cuántos avivamientos ha habido? ¿Cuántos movimientos del Espíritu Santo ha experimentado Estados Unidos? Son movimientos del Espíritu Santo, soberanamente Dios lo hace. Pues ha tenido 3, en 1940, y pongo aquí 1940 porque aunque empezó en 1920 y terminó en 1750, el pico del avivamiento fue en 1940, y luego después... Siempre dices 1900. No, en 1720, 1740. Y luego hubo otro avivamiento en 1800, y luego otro avivamiento casi 60 años después. Y luego vamos a ver otras cosas más adelante. Pero estos son importantes, hermanos, porque de aquí podemos entender cómo se diversificó las iglesias protestantes dentro de Estados Unidos, y que eventualmente de ahí surgieron muchas denominaciones, muchos grupos cristianos independientes que los podemos ver todavía aquí, ¿no? O sea, que están en la ciudad y pues no se digan en Estados Unidos. Entonces, ¿sí que tiene esta cosa? Una de las grandes cosas que vemos en un avivamiento es que al final del avivamiento se termina adorando a Dios, al Dios que redime y convierte a la gente. Ese es el resultado, ¿no? Y una de las cosas que vemos en estos periodos es que principalmente en este primer avivamiento se escriben casi la totalidad de los himnos tradicionales que se cantan en las iglesias evangélicas. ¿Quién viene de una iglesia tradicional, bautista, metodista, presbiteriano, nazareno, pentecostés? A ver,
pues todos los que venimos de ahí, en algún momento de nuestra vida, ahí cantamos himnos, muchos himnos. Además, había un himnario con, ¿cuántos himnos tendría? 600 fácil, sí es cierto. Entonces decía el que dirigía ahí enfrente, el himno número 225, y abría uno su Biblia y empezábamos a cantar. El himno. El himno número 225. Habría uno su himnario y sí, avivamiento que tenemos que entender por ahí vamos a definir eso. Eso es muy importante, ¿verdad? Entonces habría uno su himnario, ¿cierto? No era la Biblia, habría uno su himnario y ahí encontraba el himno 322 y había unos... Lo increíble es que había hermanos que se sabían casi todos, ¿verdad? Eran increíbles, hermanos, de veras. Y ahí pum, pum, y los dirigían, ¿verdad? Y eventualmente, pues, todo el mundo memorizaba los himnos, ¿verdad? Entonces la gente que viene de esas iglesias, pues ha de conocer muchos de esos himnos. Entonces, es que era lo único que se cantaba, entonces. Sí. Dos cosas sobre los himnos. Destaca mucho que los himnos tenían una letra muy bíblica, muy correcta, a diferencia de hoy que hay muchos cantos que tienen las letras como que muy dispersas en muchos temas diferentes. A veces son muy emocionales, muy emotivos, pero los himnos como que eran muy armónicos. Muy doctrinales. Sí, se apegaban mucho a los salmos y a las escrituras. La otra cosa que quería comentar, que es interesante ver esas fechas ahí y ver que hay 60 y 56 años entre esos avivamientos. Qué curioso, ¿eh? A mí me hace pensar dos cosas que se parecen mucho a lo que pasaba en Israel, cuando había dos reyes que eran malvados y después venía un rey bueno que hacía lo correcto delante de Dios. O sea, como que había también esos avivamientos en el reino de Israel. Y también me hace pensar, bueno, ¿por qué después de 1856 no hubo un avivamiento así tan importante? Pero yo creo que nos vas a hablar de unos movimientos que sí hay movimientos importantes, pero ya no son avivamientos que tocan a toda la nación, ¿no? Pero hay movimientos ya más localizados, regionales, ¿no? Muy bien, entonces, hermanos, como estamos hablando de los himnos, a tal punto que se le llama la época de oro de los himnos, pues vamos a ver algunos de los autores importantes de los himnos. Es importante que ustedes los conozcan porque estos autores, usted ha cantado esos himnos de ellos, escritos por ellos, ¿verdad? Entonces tenemos a Isaac Watts. Él vivió en esa época, 1674 a 1748. Se le conoce como el padre de la himnología y de joven se quejaba de que la música era demasiado triste. Entonces su papá le dijo, pues haz algo, ¿ah? Entonces lo que hizo él empezó a escribir y lo hizo a sus 20 años, escribió su primer himno, ¿ah? Era una persona, vamos a ver que muchos de los personajes que vamos a ver hoy en esta noche eran gente muy brillante, ¿verdad? Muy brillante. Y él era una persona muy brillante. A los 13 años ya hablaba esos idiomas: inglés, griego, hebreo, francés, latín. A los 13 años. A los 13 años. Si ahorita los muchachos, el español lo escriben para la vida, ¿verdad? Ese es el resultado, hermanos, de no tener televisión. Ese es el resultado. Y no tener esos iPads y iPhones y todo eso para que estén ahí distrayéndose. Escribió muchos de los textos que se usaban en Oxford, Harvard, Yale, esas universidades muy famosas ya en ese momento ya estaban establecidas y él las escribió, ¿verdad? Y no solamente tenía una mente excepcional, sino tenía un corazón apasionado por el Señor. Fíjense qué hermosura, ¿eh? Qué hermosura que dentro de su inteligencia extrema él tuviera un corazón no frío, sino apasionado por el Señor. De tal manera que escribió más de 750 himnos, hermanos. Más de 750 himnos. Increíble. Entonces, por ejemplo, este señor, pues hace poco nosotros escuchamos
escuchamos un himno de él. Al mundo paz. ¿Cómo va el coro que le cantó? Nació Jesús, nació ya nuestro Rey. Ese es este señor. Fíjense. Eso. O sea, nosotros, hasta esta generación, nos está tocando el ministerio de estas personas, la pasión que tenían por el Señor. También escribió esta, no sé si alguien la conoce, la cruz excelsa al contemplar. A ver, ¿cómo va? La cruz excelsa al contemplar, do Cristo ahí por mí murió. Las cosas que me encantan más. Aquí tengo la letra, ¿eh? Pero para que no tengan problema, ustedes, ahí les pongo el link y cuando tengan el archivo, ahí lo van a poder. Pero son himnos muy conocidos, hermanos, muy conocidos. Y los jóvenes de hoy desdeñan los himnos, pero de verdad, hermanos, los himnos son cosas muy, muy hermosas. ¿Y por qué razón de pronto, por ejemplo, aquí no hay? No, sí cantamos himnos. Sí, cantamos himnos. con ese? Sí, no siempre, ¿verdad? Lo que pasa es que no sabes que estamos cantando. Exacto. Oye, arregladitos para que... Sí, acá ya les ponen música y No, es que requinteos. yo no y los va. conozco, pero Sí, no los exacto. conozco de... Sí, por ejemplo al mundo paz, pues no sabías que era mí. No. Por ejemplo, en Jesucristo, fuente de paz, que aquí cantamos. En Sí. Jesucristo, de la paz y todo. Sí. Ahorita vamos a ver algunos. Y John Newton, madres, oren por sus hijos. Su madre oraba para que se convirtiera y fuera un ministro del Señor, oraba fervientemente. Él se rebeló, se fue a la milicia y no le gustó muy ahí, no lo trataron muy bien y desertó. Y dijo, yo necesito estar en un lugar donde pueda pecar libremente. Eso era lo que andaba buscando. Entonces terminó en África y se dedicó al tráfico de esclavos. Al tráfico de esclavos. Fíjense nomás. Y la mamá orando por él para que fuera un ministro, un pastor del Señor. Fíjense qué tremendo, ¿no? Y yo estoy seguro que a lo mejor no sé si su mamá todavía vivía en ese momento, pero si vivía, yo estoy seguro que todavía de rodillas le pedía al Señor que tocara su corazón. Se convirtió en medio de una tormenta en el mar donde clama por su vida, piensa que va a morir. Y ahí en medio de eso le dice al Señor, sálvame, sálvame. Y de repente, en lugar de traficar esclavos, no lo hizo de una manera repentina, pero eventualmente se dedicó a ser un defensor de esclavos, un opositor de la esclavitud. Y escribió alrededor de 280 himnos. 280 himnos. Él fue el que escribió Sublime Gracia. Ahí está, Sublime Gracia. Y déjenme que experimentemos un poco de lo que ellos escribieron. Sí, la cantamos. A ver, vamos a ponerle. Este es un himno. Miren, fíjense. Vamos a. Ahí está en inglés. That said, a wretch like me, I
Piper, también abogado inglés, aunque nunca ejerció. Qué bueno, ¿no? Hay un abogado aquí, sí, ¿verdad? Sí. Ah, no venían los abogados. Estuvo atormentado, fíjense este testimonio muy interesante, ¿verdad? Él estuvo atormentado por enfermedades mentales, tenía paranoia, depresión y tenía un temor constante e irracional de que Dios quería destruirlo y vengarse en él, ¿verdad? Sin embargo, se dedicó al Señor y se dedicó principalmente a los pobres y escribió 68 himnos. Uno de ellos muy famoso, hay una fuente sin igual. A ver, ¿cómo va ese? No, ese no. Ese no lo conoces, no lo conoces. Es un canto también, es un himno muy... necesitaría buscarlo y ahí está ahorita lo ponemos en el internet. Sí, a lo mejor sí me lo sé, pero a veces tienen distinta traducción, ¿verdad? Sí. Bueno, tenemos también a este señor, Augustus Lady, opositor de Juan y Carlos Wesley. ¿Recuerdan que hablamos de ellos en la clase pasada? ¿Por qué? Porque los Wesley tomaron el camino arminiano, de que la salvación se pierde, de que no estás seguro completamente en Cristo si tú te desvías, si tú te sales del camino, que puedes perder tu salvación. Porque él era calvinista, era pastor anglicano, entonces él se separa de ellos, ¿verdad? Y no solamente es opositor, sino que hasta también los acusaba. Roca de la eternidad, fuiste abierta para mí. A ver, esa no. Roca de la eternidad. Sí. Pero el más prolífico de todos es este señor, lo comentamos en la clase pasada. ¿Se acuerdan de Carlos Wesley? Hermano de Juan Wesley, inglés. Este señor, increíble su habilidad y el talento que Dios le dio para escribir himnos. Él era el 18º hijo de Samuel y Susana Wesley y no fue el último, Y luego las madres de hoy ya no quieren tener más que 2 hijos, ¿no? Un hijo, no. Hermanas, recapaciten. Para muestra basta y sobra un botón, dice el dicho. Y él se dedicó más bien al ministerio de los desafortunados, de los marginados, especialmente en las cárceles, específicamente con los condenados de muerte. Y él y su hermano, como lo comentamos la clase pasada, ellos son predicadores de campo, ¿va? Porque la manera en que ellos predicaban no era bien vista y estaba prohibida en las iglesias anglicanas. Entonces ellos son predicadores de campo, muy activos. Y escribió el número increíble de 8,989 himnos, Uno diario. casi. Un diario por 30 años. Un diario por 30 años. Se dice que para poder haber escrito esto necesitaba escribir al menos 10 líneas de versos, 10 líneas de versos por 50 años para escribir tanto himno. ¿Se imagina? Increíble. Se dedicaba, no sé si se dedicaba a esto, pero... Él no tuvo hijos, yo creo. Sí, ¿verdad? Constantemente estaba escribiendo himnos. De hecho, él y su hermano escribieron 56 colecciones de himnos y que se publicaron y durante un periodo de 53 años. Y pues también escribió muchos. Cristo ha resucitado, es también un himno muy... Yo soy terrible para los himnos, nunca me los aprendí, y menos las melodías. No sé si es el de Cristo, la tumba venció y con gran poder resucitó. No, eso no es.
es uno que hemos cantado aquí en Semana Santa. Ahorita lo ponemos en el ahorita lo ponemos en el- No, hay que... Sí. Es muy famoso porque casi todas las iglesias lo cantan durante Semana Santa. Pues ese era Carlos Wesley, ¿verdad? Ahora sí, ¿qué es el avivamiento? ¿De qué estamos hablando? Pues es un término bíblico y teológico, y hay versículos que, a ver si alguien que nos lea de Salmo y de Habacuc, por favor. Habacuc 3:2 dice: Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, viva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Es una oración genuina que podemos hacer delante de Dios. Pedir por un avivamiento. Pedir por un avivamiento. A ver el otro versículo. ¿Quién lo lee? Fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová, volviste la cautividad de Jacob, perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste, reprimiste todo tu enojo, te apartaste del ardor de tu ira. Restáuranos, oh Dios de nuestra salvación, y haz cesar tu ira de sobre nosotros. Estarás enojado contra nosotros para siempre, extenderás tu vida de generación en generación, no volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti. Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. ¿No volverás a darnos vida, Señor? Pregunta ahí el salmista. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Los avivamientos, hermanos, es algo increíble, increíble. Pero para efectos de entender qué es lo que queremos decir con un avivamiento, es un acto soberano del Espíritu Santo. Y esto es soberano, quiero que lo entiendan. Es un acto soberano de Dios. De Él viene a avivar un lugar, una iglesia, hasta todo un país. Solo por su gracia y misericordia, sin causa alguna del hombre. O sea, no es como que, órale, vamos a ayunar y va a llegar el avivamiento. No, sin causa alguna del hombre. Dios en su soberanía aviva una iglesia, una región, un país, donde vigoriza la iglesia y trae arrepentimiento dentro de las paredes de la iglesia, con la respuesta del hombre, con gran oración. O sea, hay oración y conversión de almas en el avivamiento, cuando hay el avivamiento, como resultado del avivamiento. Y Él recoge grandes, o sea, Dios, grandes cantidades de almas, hay muchas conversiones. Y aun cuando ese avivamiento se termina, se dejan sentir todavía los efectos muchos años más adelante, de tal manera que cambia, impacta el área, la región donde se experimenta ese avivamiento. Entonces la pregunta es, hermanos, en base a esto, ¿usted ha experimentado un avivamiento? La colita del avivamiento del 70 y qué. 70. Yo le digo a Virginia que yo sí experimenté un avivamiento. Y al principio yo siempre he pensado, dije, es que en aquellos tiempos era diferente. Cuando yo me convertí en los 70s. La manera en que Dios obraba era una cosa increíble. Era una cosa increíble. Y a veces, hermanos, me ponía a pensar, no, es que yo lo veo de una manera romántica. Como añorando viejos tiempos. Porque, hermanos, yo estuve durante ese tiempo en predicaciones de un hermano donde había 1500 jóvenes. No eran 1500 jóvenes. ¿Cuántos caben en el Paraninfo, allí en el Paraninfo de la universidad? ¿Alguien tiene una idea? 800. Eso te iba a decir yo como 800. Hasta el full en los pasillos. Está predicando este hombre y el 90% de los muchachos se entregan a Cristo. El 90% de los muchachos se entregan a Cristo. Yo lo vi, yo fui testigo, ¿no? Con una predicación poderosísima. Yo fui testigo.
como les digo, fui testigo de muchachos que andaban, pero apasionados por el Señor, que gritaban, predicaban, andaban en las escuelas, y eso me tocó a mí también, de tal manera que, bendito sea Dios, yo experimenté eso, experimenté esa pasión por el Señor en mi juventud, de tal manera que eso impactó mi vida a lo largo y ancho de ella. Entonces, yo le pregunto que si ha experimentado un avivamiento. Y le digo por qué, o sea, le pregunto, y yo también, como les digo, a veces yo pensaba, no, pues, esto es romántico, es una situación romántica. Pero lo comprobé recientemente, que hubo un avivamiento. Los mexicanos somos terribles para registrar las cosas, la historia, somos terribles. ¿Y sabe quién me dijo que sí hubo un avivamiento? El INEGI. Fíjense, me metí en los datos del INEGI, y estas son las estadísticas del área de las religiones. 1950 católicos, no católicos y sin religión. Desde 1950, que por cierto, de datos anteriores no hay. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica tenía las estadísticas y esas se perdieron con ellos. Ellos manejaban todo. Casaban, enterraban, bautizaban, les daban actas de bautismo, registraban a los niños, no había registro civil. Entonces de acá para atrás no hay nada, hermanos. De muchos no hay registro, no hay estadística. Empezó en 1950. Fíjense el desarrollo de los evangélicos. Bueno, aquí están chile, tomate y cebolla, ¿verdad? Aquí están los testigos, también los mormones. Pero pueden ver que hay un crecimiento, y dicen, bueno, Max, pues si en el 70 no se ve una gran diferencia, ahora estamos mejor. Bueno, sí, en porcentajes, pero aquí hay muchas iglesias que no son cristianas. Aquí hay muchas iglesias que el INEGI considera que no son cristianas. Que nosotros, o sea, que ellos consideran que son cristianas, pero que nosotros sabemos que no son cristianas. Y que han proliferado tremendamente en México. En esta época, hermanos, no había denominaciones independientes, apenas empezaba. Todas eran denominaciones tradicionales, pentecosteses, asambleas de Dios, bautistas, metodistas, nazarenos, presbiterianos, etcétera, etcétera. Y no había iglesias liberales. O sea que yo puedo decir que este porcentaje realmente se acerca mucho a los que son los cristianos. Pero ese no es el punto. Fíjense la otra estadística. Y aquí me van a... Aquí baso mi tesis de que hubo un avivamiento en los 70s en México. El crecimiento. Este es el crecimiento de un año a otro de los católicos y los no católicos. De una década a otra. Una década a otra. De los católicos, no católicos, sí, de una década a otra. En la década de los 70 es donde más crecimiento los cristianos han experimentado. El doble que cualquier otro que se le acerque. El doble, ¿no? Que en la década de los 2000. El doble. Muchos de ustedes fueron alcanzados en esta década. Bueno, en ese tiempo, per cápita, el crecimiento fue el doble. Sin internet, sin YouTube, sin cable, no había cable en ese momento, había 2, 3 canales, había radio nada más, que las campañas todas se realizaban en iglesias o en un salón, no había la infraestructura que tenemos hoy, y sin embargo un avivamiento en México. Yo lo experimenté. Yo experimenté cómo, yo lo veía como la gente tiene una pasión. Asambleas de Dios. Eran iglesias, aquí hermanos, cuando yo me convertí, estaba la primera, estaba la Trini, estaba la Iglesia Bautista Jerusalén, estaba el Redentor y... Betel chiquito. Betel todavía no estaba. No, 72. Betel todavía no. Después más adelante fue Betel. Y Betel era un cuarto. Sí, era una cosita. La cuarta parte de este salón era Betel. Nosotros llegamos a ir ahí. Sí. Esas iglesias
invadieron del Evangelio. Esos hermanos invadieron del Evangelio a esta ciudad. Y por eso, por el ministerio de esas gentes, usted todavía está. Yo fui tocado, yo fui fruto del ministerio de la Iglesia Bautista de Jerusalén, por una campaña, y eventualmente, pero también lo hicieron los de asambleas, en el Redentor, el hermano Olmeda era el pastor, en la Trini, en la primera iglesia bautista, eran un puñito y sacudieron la ciudad, y así sucedió en todo México. Es de una manera increíble, hermanos, cómo el Espíritu obra. Y no se trata de que ellos eran más espirituales que ustedes. No, es la soberanía de Dios. Muchachos predicando en la calle, abiertamente, gritando, volanteando, que de ahí salieron muchos pastores. El pastor de la iglesia más grande bautista de México salió de ahí de ese tiempo, de aquí de Chihuahua. Muchos pastores de ese que hay ahorita salieron de esa década. O sea, yo creo, pero no solamente era romanticismo, sino que las estadísticas me lo dicen. Este es más para que nos demos esto, lo que es actual. En la década, el INEGI toma los datos del cada 10 años. El último fue en 2010. Esta es la situación de los evangélicos, los no católicos, en esos estados. Curioso que no está Tabasco, se supone que Tabasco es el estado con más cristianos. Sí, los otros tenían porcentajes más bajos. Ah, sí. No los tomé. Sí, ahí vienen todos los estados, pero tomé los que más importantes. Muy bien, hermanos, vamos a seguir con este señor que es William Tennant, pastor irlandés presbiteriano. Los presbiterianos son muy sobrios, de Pensilvania, que se muda a Nueva Jersey. Empieza a educar a sus hijos porque no quiere mandarlos a Harvard y a Yale, porque ya son liberales, ya son deístas, y no quiere mandarlos ahí. Y tampoco los quiere mandar a Inglaterra, porque allá las universidades son demasiado anglicanas con el revestimiento católico. Dice, no, yo no quiero que mis hijos se eduquen allá. Entonces, pues la decisión que toma es que pues decide educar a sus hijos en casa. Aquí hay hermanos que han educado a sus hijos en casa, ¿no? Porque el mundo está tremendo. Cada vez es más necesario que muchas mamás tomen esa decisión de educar a sus hijos en casa. Bueno, pero ese es otro tema. Si tienen alguna duda, hablen con Maggie. Maggie educó a sus hijos y Manuel en casa. Entonces lo que él hace es hacer una escuela ahí en su casa, y luego después se llamó la escuela de Lock Cabin College, que es el colegio de los troncos. Entonces, ya tiene a sus hijos allí, y luego dice, no, pues está el vecino, está el primo, el sobrino. Entonces empieza a traer más jóvenes, y esa escuela empieza a crecer. Y eventualmente esa pequeña escuelita que empezó con ese deseo de no mandar a sus hijos a Harvard y a Yale, se convirtió en la Universidad de Princeton, una universidad muy prestigiosa de Estados Unidos, y que su único objetivo era educar a sus hijos en una doctrina calvinista ortodoxa, teología, pietismo y santidad. No era una escuela secular como las que vemos ahora, era como tipo seminario, ¿no? Pero ellos eran seminarios más completos, porque no se dedicaban exclusivamente a ver teología, sino que también veían matemáticas y ciencias y otras cosas, pero su principal enfoque era educar a sus hijos en el terreno espiritual.
terreno espiritual. Así empezó Princeton, así empezó Harvard, así empezó Yale. Entonces, al terminar sus estudios, estos muchachos se convierten en pastores presbiterianos. Entonces, empezaron a predicar estos nuevos pastores junto con William Tennant, y predican de la manera en que William Tennant predicaba, y empiezan a predicar en esas iglesias presbiterianas, estos jóvenes egresados de ahí. Y la manera en que predican es que llamaban al arrepentimiento a la gente, a los miembros presbiterianos, y de una manera diferente que como se hacía antes. En las iglesias de ese entonces se hablaba de una manera muy tranquila, hasta muy solemne, esa es la palabra exactamente. Estos muchachos empiezan a predicar fuerte, así como predicamos algunos, y que era vulgar para ese entonces, y mucha gente no les gusta, pero el asunto es que Dios los está usando de una manera poderosísima, y empiezan a haber convertidos dentro de la iglesia presbiteriana. Esa es la manera en que William Tennant preparaba a estos muchachos. Entonces, llamaban al arrepentimiento, y empezaron la gente a nacer de nuevo. Empiezan a ser convertidos, de tal manera que muchos de los egresados de esta escuela, que en ese entonces se llamaba Log Cabin School, pues algunos de ellos fueron los que firmaron la Declaración de Independencia de Estados Unidos. O sea, ¿se imaginan el impacto que tuvieron dentro de Estados Unidos? Muchos fueron famosos abogados, famosos doctores, líderes de la nación. Todo por un esfuerzo. Hermanos, aquí hay una lección. La lección es que no escatimemos esfuerzos como iglesia de educar doctrinalmente, espiritualmente a nuestros hijos. Es la mejor inversión que podemos hacer nosotros. Tráigalos a la escuela dominical, hermano. Levántese temprano y tráigalos. Es un recurso enorme. No deje que esté ahí en su casa, y usted venga también. Y aproveche todos los recursos que hay, que si es el pequeño rebaño en los sábados, que si son los jóvenes, que si son... No escatime esfuerzos para que sus hijos estén expuestos a la Biblia, a la enseñanza, y que estén en los atrios del Señor. Eso es la lección. Fíjense nomás cómo el impacto que hay en esas personas, en esos niños, en esos jóvenes, ¿verdad? Ahora vamos a las colonias del medio. Pero déjenme decirles que antes de pasar a eso, que el impacto fue tan grande en que empezaron a convertirse la gente en las iglesias presbiterianas, que a algunos no les gustaba cómo predicaban estos muchachos, que la iglesia se dividió. Algunos dijeron, no nos gusta, y nosotros somos tradicionales, y así nos quedamos. Y los que dijeron, no, sí, esto es lo que hemos estado orando, y la iglesia se dividió, y entonces eran los del viejo tiempo y del nuevo tiempo. La iglesia presbiteriana se dividió en ese tiempo. Las colonias del medio, hermanos, la noticia de moda es que miembros presbiterianos y holandeses reformados se estaban convirtiendo y naciendo de nuevo. Ellos empiezan a escuchar eso que está sucediendo, que son las de Pensilvania y todos. Algunos de los egresados de esta escuela pues, firmaron la Declaración de Independencia, con grandes contribuidores de la educación bíblica ortodoxa en Estados Unidos. Salieron de esta universidad, y fue el avivamiento tan grande que el grupo nuevo y el grupo viejo se formó. Estos muchachos predicaban sin notas. O sea, la mayoría de los pastores de ese tiempo llegaban con su escrito, y lo único que hacían era leer. Así es como predicaban. Estos muchachos predicaban a capela, sin notas, ¿verdad? No quiero decir que esto sea mejor,
Pero esto es importante que lo diga porque ahorita vamos a ver otra situación interesante. Entonces nos vamos con las colonias de Nueva Inglaterra, que son las partes de la parte norte. Estamos hablando de acá, de Massachusetts, de New Hampshire, Nueva York, Connecticut, esta parte. Vemos a Jonathan Edwards. Jonathan Edwards es el teólogo más famoso que ha tenido la iglesia de Estados Unidos de ese tiempo. Es uno de los más famosos, de los más con más sabiduría. Es un ministro congregacional del área de Connecticut. Fue a la Universidad de Yale a los 13 años, empezó a enseñar cuando se graduó a los 17 años. Una persona brillante, brillante. A los 13 años entró a la universidad. A la universidad se entra a los 18, ¿no? Él entró a los 17, a los 13, a los 17 ya estaba enseñando ahí en la universidad. Vuelvo al punto, hermanos. No les den tanta televisión a sus hijos, ¿eh? Tenía una particularidad. Era muy alto y muy delgado. Muy delgado. Se casa con esta muchacha que es petit. Y una mujer piadosa. De hecho, ella escribió un libro que se llama La unión poco común de Jonathan y Sarah Edwards. Porque creo que estaban así, ¿verdad? Interesante, ¿no? Él hacía comidas de 5 minutos. Pum, 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 pum. Sentía como que iba a perder el tiempo, estar ahí comiendo más de 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Sin agraviar a los presentes, hermano. Pero hermanos, fíjense, este señor estudiaba 14 horas diarias. Estudiaba 14 horas diarias. ¿Cuántas le quedaban? 10, 6 horas de sueño, 4 horas para dormir. 15 minutos para comer. Ándale, 3 comidas de 5. De 5 minutos. Está bien. Y en ese tiempo, hermanos, bueno, él tampoco perdí el tiempo. Tuvo 13 hijos. Pues le quedaban 10 horas. Era muy efectivo con su tiempo, administraba bien el tiempo. Administraba bien el tiempo. Y en ese tiempo, el pastor, él era un pastor. Para los que son del tiempo antiguo, del siglo pasado, que se convirtieron en el siglo pasado, ustedes han de recordar que yo creo que todavía en algunas iglesias sucede que el pastor y el que dirigía la iglesia o el culto estaban ahí enfrente y cuando no participaban en el culto, cuando no estaban en el púlpito, se iban y se sentaban y estaban de cara a la iglesia. No sé si todavía se acostumbre eso, ¿no? Pero eso sucedía. Entonces a veces cuando había reuniones especiales, pues había como 3 o 4 o 5 personas sentadas ahí enfrente de cara a la congregación. Entonces eso hacían en ese tiempo. Entonces imagínense a Jonathan Edwards sentado con su esposa a un lado, porque también tenían a la esposa, y sus 13 hijas de frente a la congregación. Esa era una costumbre. Entonces, pero hermanos, salía de su cuarto, comía rápidamente, pero él tenía una situación, que varones, él apartaba 1 hora diaria para agarrar el caballo, ensillar 2 caballos, una para él y una para su esposa, y se iban de paseo. 1 hora diaria, todos los días. Entonces, ¿cuántas horas le quedan? Hacer 2 paseitos. Ahí es donde hacían los hijos. Ahí regresaba con un hijo. De 8 horas y media le quedaban. Sí, exactamente. Entonces, y durante ese tiempo hablaban de las cosas del Señor.
Entonces él traía como unos papelitos y siempre que se le ocurría siempre él meditando sobre la grandeza de Dios. Entonces cuando se le ocurría algo, un pensamiento importante de la grandeza de Dios o de algún versículo, anotaba eso y luego lo guardaba. Y durante ese tiempo otra vez otro papelito y otro papelito. Entonces ya cuando llegaba del paseo, regresaba con sus papelitos y yo los transcribía a sus cuadernos, a sus notas. De tal manera que siempre estaba meditando en la grandeza de Dios. Entonces traía sus papelitos siempre para poder escribir. Y entonces empieza Jonathan Edwards a preocuparse por los adolescentes y los jóvenes de su tiempo. Empieza a ver que se empiezan a desviar, hermanos. Aquí hay una lección muy importante para nosotros, hermanos. ¿Qué tan preocupados nosotros estamos en nuestros jóvenes, en nuestros niños? Él empieza a tener una carga muy fuerte por los hijos, por los niños, por los jóvenes, no solamente los de él, sino los de la comunidad. Porque veía que empezaba a haber empezó a haber alcoholismo y luego empezó una práctica que empezó a impactar fuertemente a los adolescentes y a los jóvenes, que es curioso, ¿no? Una práctica que donde se reunían en una esquina en la noche y hasta medianoche. En mi época se llamaban esquineros. ¿Quién no fue esquinero? Yo fui esquinero. Ahí de mi casa, ahí del barrio, sí, ahí íbamos ahí y ahí nos congregamos todos en la esquina. No, eran como reuniones políticas, pero no eran cholos ni eran No, éramos esquineros, eran gente normal, estudiantes y todo, pero ahí nos congregamos y ahí duramos hasta las 11, 12 de la noche y luego ya nos íbamos a dormir. Esa práctica empezó en ese tiempo y él está muy angustiado por esta situación y empieza a ver el alcoholismo y empieza a ver otras cosas. Inclusive empieza a ver lo que se llama el bundling. El bundling. ¿Qué es eso? Para que se den una idea, él empezó a condenar esto y para explicar lo que es el bundling. Se acostaban en una cama los adolescentes y jóvenes y ponían una tabla en medio. Entonces ahí se acostaban debajo de las cobijas, vestidos. Era una reunión y la tabla nomás podían ver a la muchacha y al muchacho se veía nada más la pura cabeza. Las demás no se podían tocar, la tabla prohibía. Esto era lo que se llamaba el bundling. Empezó una práctica en ese entonces. ¿Qué? O sea, Para platicar. ¿pero por qué? Porque el frío, por el frío. Sin tomamientos. Sí. Empezó y él se empieza a preocupar por esta situación. Y empieza a tener esa carga. Y él empieza a condenar esto. Y esa preocupación se extiende también a los demás, a los padres. Y empiezan a preocuparse. Entonces, la gente se empezó a preocupar por sus hijos. Empiezan a orar fervientemente por sus hijos, los padres. Fervientemente. Esto no quiere decir que estaban hablando de esto, ya es el avivamiento. Ya cuando una iglesia ora, es porque ya hay avivamiento. Cuando una iglesia se congrega para orar, una iglesia, no 3, 4, 10, 15 miembros como sucede en nuestra iglesia, es porque ya hay un avivamiento. Dios está moviendo voluntades fuertemente. Y eso es lo que está sucediendo. Ya empieza un avivamiento. Dios está moviendo voluntades y les pone esa carga a los padres de orar por sus hijos. Y oran, no solamente tienen reuniones de oración entre semana y porque tienen miedo por el camino que están tomando sus hijos, pero por nombre. Entonces, si eran como 20 o 30 padres de familia, empieza a orar y que vamos a orar por Juanito Pérez y ahora por Margarita Díaz y ahora por Ana Lucía
O sea, empiezan a orar y todos juntos empezaban específicamente a orar por cada uno de ellos. Uno por uno, con las necesidades especiales de cada niño, de cada adolescente, de cada joven. Si cada uno tenía 13, Fíjense, estaban toda la noche. fíjense nomás. Un tiempo lo hicimos aquí, ¿se acuerdan? Un tiempo que lo hicimos orar por nombre. Señor, ora, te pedimos por este, y decíamos, bendícelo aquí. Porque a veces, Señor, te pedimos por los jóvenes que no estén sometidos a tentación, pero son oraciones muy generales. Ellos oraban específicamente por la persona, por los niños, por los jóvenes. Eso es avivamiento. Un pastor decía, es más fácil que un pecador se arrepienta a que la iglesia ore. Así. ¿Cómo no será tan difícil que la iglesia ore? Eso ya es el avivamiento. Cuando la iglesia se congrega a orar. Empiezan con esas reuniones, empiezan a orar por sus hijos, empiezan a ver que la gente se empieza a convertir, empiezan los jóvenes a buscar a Jonathan Edwards. Una muchachita de una de las comunidades era la terrible del área, era la Gloria Trevi del área, ¿verdad? Por decir algo. Entonces Jonathan Edwards le predica, se convierte de una manera tremenda, de una manera quebrantada, tremenda, que empiezan a venir los jóvenes de otras comunidades a verla, a ver si era cierto que se había convertido. Cuando ven que se ha convertido, empiezan a hacer citas con Jonathan Edwards para que les hable del evangelio. Y él empieza a conducir a miles de jóvenes a los pies de Cristo. Fíjense, ¿no? En la obra del Espíritu Santo. Es la obra del Espíritu Santo en el corazón del hombre de una manera soberana, misteriosa. Cómo usó una niña terrible para atraer a tanto joven, ¿no? Entonces se empiezan a convertir los jóvenes, de tal manera que a ratito ya los adultos también se empiezan a convertir en esas comunidades. Y predica un sermón muy famoso en Enfield, Connecticut, en 1741. Se los voy a leer. Voy a leer un extracto del sermón. Jonathan Edwards no gritaba, leía sus sermones. ¿Se acuerdan que les dije que los otros no leían a capela y Dios los usaba de una manera poderosa? Este hombre leía sus sermones, flemático, casi 2 metros, con sus lentes de aquí. Imagínenselo con una velita aquí, y empezaba. Y predicó este sermón que se llama Pecadores en las manos de un Dios enojado. Yo creo que si titulo un sermón de ese así, me corren de la iglesia. Y dice, Dios no necesita un poder especial para enviar al infierno a un pecador en el momento que Él disponga. Las manos del hombre no pueden hacer nada cuando Dios se levanta contra ellos. Los más fuertes no tienen poder para resistirlo, ni nadie puede escapar de sus manos. No solamente puede mandar a los malvados al infierno, sino que lo hace fácilmente. De la misma manera en que el hombre pisotea una lombriz que se arrastra por el suelo con toda facilidad, o que corta un hilo que está fuera de lugar, así de fácil es para Dios mandar a sus enemigos al infierno cuando Él lo decida. ¿Qué somos para atrevernos a pensar en pararnos frente a Él, ante quien la tierra tiembla y las grandes rocas se hacen añicos? El pecador merece ser echado en el infierno para que entre en acción la justicia divina. Dios es justo y nadie podrá objetar nada contra Él. La justicia clama a gritos contra el pecador por un castigo eterno. La justicia de Dios dice del árbol que no quiere dar fruto, córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? La espada de la justicia divina está preparada para sus cabezas, y no es más que la mano misericordiosa de Dios la que al presente la detiene. El pecador ya tiene la sentencia de condenación, la sentencia de la ley de Dios. Esa eterna e inmutable ley de Dios condena al hombre en sus pecados al infierno. El que no cree ya ha sido condenado,
Todo hombre no convertido pertenece al infierno. Ese es su lugar. Vosotros sois de abajo. Ese es el destino eterno e inmutable del pecador. Los pecadores son el objeto de la ira de Dios, la cual se expresa en los tormentos insoportables del infierno. Así es, Dios está airado contra muchos en este mundo y sin duda también está airado contra muchos de esta congregación. La ira de Dios se enciende contra los pecadores. El hoyo ya está preparado y el fuego listo. El horno ya está ardiendo solo para recibirlos. Las llamas se encrespan enfurecidas. La espada ya está desenvainada, puesta sobre sus cuellos. El infierno está ha abierto su boca. El diablo también está preparado para caerles encima y tomarlos para sí, tan pronto como Dios se lo permita. El pecador detiene al diablo. Es su posesión. Tiene su alma en su poder. De igual manera los demonios aguardan impacientes como leones hambrientos sobre su presa. Esperan agarrarlos, solo que al presente son detenidos. Si Dios quita su mano, por lo cual son preservados, en ese instante caen sobre su desdichada alma. El hombre no tiene ninguna seguridad que va a permanecer con vida un momento más. No importa que goce de buena salud, en cualquier momento puede pasar al otro mundo. El pecador que se jacta en el día de mañana debería considerar que es Dios el que le preserva la vida y que puede cambiar su voluntad y mandarlo al infierno en el momento que desee sin darle cuentas a nadie. La prudencia natural del hombre para cuidarse y preservar su propia vida no trae consigo ninguna seguridad. Por mucha sabiduría que tenga, es imposible para él evitar que sufra una muerte instantánea e inesperada. El infierno es repentino para toda persona que rechaza a Cristo como Señor y Salvador. Todo hombre al escuchar acerca del infierno cree y piensa que va a escapar de ir allá. Depende de sí mismo y se ampara en lo que ha hecho, en lo que hace, en lo que piensa hacer. No espera en ningún modo llegar a ese momento de tormento. Se dice a sí mismo que en adelante intentará llevarla una vida la más recta posible y eso le librará. Si pudiéramos hablar con los que ahora están en el infierno y les preguntáramos uno por uno, que si cuando estaban vivos y escuchaban acerca del infierno alguna vez pensaron ser víctimas de esa miseria, sin lugar a dudas ellos dirían: no, nunca pensé llegar aquí. Tenía otras cosas en mi mente. Pensé que todo me iba a salir bien, pensaba que estaba bien, me cuidaba de hacer cosas buenas, pero vino sobre mí inesperadamente, vino como un ladrón en la noche, la muerte me alcanzó. La ira de Dios vino muy rápida e implacable sobre mí. Oh, la maldición de mi necedad. En vano fueron mis sueños y mis planes de porvenir. Cuando más creía que vivía en paz y seguridad, entonces vino destrucción repentina. Mientras los pecadores no tengan interés en el mediador, en Cristo Jesús y en las promesas dadas por Dios a los que están en pacto con Él, no hay ninguna promesa que le obligue a detener por un momento más al pecador de caer en el infierno. ¡Qué tremendo! Él lo estaba diciendo con una voz, yo aquí la dramaticé yo, ¿no? Pero él estaba hablando tranquilo. Este mensaje fue tan poderoso que la gente empezó a perder el control. De hecho, solamente lo predicó 2 veces, porque siempre que lo predicaba, la gente se desquiciaba. Empezaba a gritar. ¡Ah! Hombres y mujeres, niños, jóvenes empezaban a gritar de desesperación porque pensaban que en cualquier momento el suelo se iba a abrir y se iban a ir al infierno. Y empezaban a gritar: ¡sálvame, Señor, sálvame, sálvame! Y se tenía que parar él de leer para calmarlos un poco, y luego seguía y empezaba otra vez el griterío y la desesperación. Fíjense nomás, el Espíritu de Dios, hermanos. Yo no vi a nadie que estuviera gritando así, aquí, eso que lo leía, dramatizado, ¿no? Pues es el Espíritu de Dios obrando porque en el ya corazón. somos Estoy cotorreando. Es el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios. Entonces se tenía que detener y solamente lo predicó 2 veces, porque era un impacto tan grande que la gente perdía el control. Se agarraban de los pilares porque pensaban que ahí iban, si se abría el suelo, ellos no se ahí se iban a agarrar.
Había una respuesta tan violenta y emocional de parte de la gente que tenía que parar de predicar para que se calmaran. Y él no gritaba, como les comentaba, leía sus notas. Es el Espíritu de Dios. ¿Cómo obra? Una persona flemática, tranquila, sobria. ¿Está leyendo algo? El Espíritu de Dios obrando en el corazón del inconverso. Entonces, casi mágico, hermanos. La gente deja de ver que no solo fue la acción del Espíritu lo que produjo la convicción, sino fue por el actuar de la palabra de Dios a través y el Espíritu de Dios escudriñando sus corazones. 300 personas se convirtieron en esa iglesia. Una pequeña iglesia, casi toda la iglesia se convirtió. Casi toda la iglesia se convirtió. Y ya no quiso predicar este sermón por el efecto que tenía en la gente. Ese es. La gente gritaba, me voy al infierno, y literalmente se agarraban de los postes del edificio, porque sentían que se caían en la perdición eterna. Y decía él, solo la misericordia de Dios es la que te detiene ahorita para irte al infierno. Solamente la gracia y misericordia de Dios. El día que Dios quite esa misericordia y la gracia, te vas a hundir a los infiernos. Está grabado, es un acontecimiento escrito, registrado. Como les digo, los americanos son muy buenos para esto. Es un milagro soberano obrado por el Espíritu de Dios. Y 300 personas se convirtieron, casi toda la iglesia. Un mensaje poderoso de Dios. No es el instrumento, es Dios el que está haciendo la obra. Eso es avivamiento. Eso es avivamiento. No depende de que si gritas, o si lees, o si tenemos música muy acelerada, o cantamos himnos. Es el acto soberano de Dios para un avivamiento de una iglesia. Dios es hijo. En ese tiempo, hermanos, la gente no levantaba sus manos. Más adelante, eso es una costumbre que surgió más adelante, lo vamos a ver. La gente no levantaba sus manos. La gente cuando decía yo quiero convertirme, se convertía, tomaba su decisión personal, nadie hablaba con él, ellos hablaban con Dios, pero tenían que escribir su testimonio y luego después decirlo enfrente de toda la iglesia, cómo había sido salvado. Cómo había sido salvado por Dios. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. De tal manera, hermanos, que decía en esa comunidad donde él predicó esto, dice que a cualquier lugar que iba en ese pequeño pueblo, la gente cantaba alabanzas. Eso es lo que él pone en su diario. Iba aquí y la gente cantando alabanzas después de eso. Porque acá toda la gente se había convertido prácticamente de la comunidad. Gente cantando, glorificando a Dios durante el día, cantando alabanzas. Jóvenes se convirtieron de tal manera que esta información llegó hasta Europa y él escribió este libro de todos los testimonios de la gente que se convirtió, y John Wesley la publicó en Inglaterra también, ese mismo libro en Inglaterra, y donde él decía que era algo nunca visto solamente por la soberanía de Dios. Tenemos otro señor, se llama George Whitefield. Este es el que hablaba es uno de compañero de Juan Wesley, ¿se acuerdan? Sí. Es inglés, pero discreparon. Wesley se hizo arminiano, él es calvinista. Entonces es pastor inglés anglicano, le llamaban el rayo del avivamiento. Un actor diestro en las obras de Shakespeare, fue a Oxford, se convierte en cristiano, empieza a predicar fuera de los edificios de las iglesias, igual que John Wesley en Inglaterra, de tal manera que hace 7 viajes a Estados Unidos, a las colonias de Inglaterra, que es las colonias de Estados Unidos, para predicar. Entonces empieza a predicar en esos viajes. Cuando viene para acá, empieza a predicar en las colonias del norte y del centro.
y todos hablan del poder que tiene él, del poder como Dios lo usa al predicar. Benjamin Franklin era uno de sus admiradores, y él testifica y lo escribe que podía escuchar su voz desde 800 metros. Y está registrado que en una ocasión predicó a 30,000 gentes. No hay amplificadores, no hay micrófonos, no hay altavoces, magnavoces. A capela, 30,000 gentes. ¿Se imaginan el bozarrón que haber tenido? ¿Cómo Dios lo sabe? Aquí lo podemos ver como, porque él predicaba en el campo, ¿no? Afuera de los edificios. Sí. ¿En qué página estás? No estoy leyendo eso, pero andaba buscando y vi que afuera de los edificios. En la página 200 viene un poquito. Ah, ok. 191. Un testimonio, y les animo a que lo busquen en internet, todo el testimonio de este señor, Nathan Cole. Él, voy a leer unas cuantos párrafos. De repente en la mañana, alrededor de las 8 o 9 de la mañana, vino un mensajero y dijo que el señor Whitfield iba a predicar en Hartford y en Weatherfield ayer, y que iba a predicar en Middletown esa mañana a las 10 de la mañana. Yo estaba en el campo. Tiro mis herramientas y corrí a la casa por mi esposa diciéndole que había que prepararse porque hay que ir a oír a este señor George Whitfield. Tomo mi caballo y con todas mis fuerzas, mi esposa también, pensando que es demasiado tarde, haciendo que mi caballo se canse, y en ocasiones también me bajo para que el caballo pueda reposar. Y dice, y luego montar mi caballo de nuevo, y así lo hice varias veces a favor de mi caballo, temiendo que estábamos llegando demasiado tarde para escuchar el sermón. Teníamos que recorrer 12 millas, más de hora y media, para llegar a esa parroquia. Cuando entramos aproximadamente como media milla o milla de la carretera hacia Hartford, Westfield y Middletown, en la parte alta vi que había una nube de tierra. Primero pensé que venía del río, pero después cuando llegué a la carretera empecé a escuchar el gruñido, como el trueno. Eran miles de patas de caballo en la carretera haciendo una nube de polvo de gente que venía arriba de sus caballos tratando de escuchar a George Whitfield. Pude ver hombres y caballos entre la nube de tierra, como un río constante de caballos y jinetes, todos de una espuma y sudor, la respiración de sus narices en cada salto, a todo galope, con tal de escuchar las noticias del cielo para la salvación del alma. Me hizo temblar esa vista. ¿Cómo estaba el mundo? Me encontré un pequeño espacio y me metí junto con mi esposa al río de gente, y ahí íbamos llenándonos de polvo cada vez más. Llegamos, bajamos el camino, y durante 3 millas estuvimos caminando, y cuando llegamos encontramos que había 3,000 gentes reunidas ya, 3,000 a 4,000 gentes. Desmontamos, nos quitamos el polvo, y todos los hombres, todos buscando, como luchando por su vida, buscando un lugar para escuchar a este señor. Cuando el señor Whitfield subió al andamio, casi con rostro angelical, joven, delgado, esbelto,
Y yo de una manera entendí que Dios estaba con él, que impactó mi vida en ese momento. Y mi corazón empezó a temblar antes de que empezara a predicar. Eso es avivamiento. Whitfield todavía no prolifera una palabra y ya su corazón está siendo convencido de pecado. Eso es avivamiento. Es la obra del Espíritu Santo. Eso es avivamiento. Y yo estaba convencido, dice, Dios me hizo una herida en el corazón y mis antiguos fundamentos estaban rotos y entendí que mi justicia no me iba a salvar. Entonces yo salí convencido de la doctrina de la elección. Y era el derecho de Dios de pelear por los que había de salvar, y Él había decretado a quienes salvarían y a quienes no. Y empecé a darme miedo de que no fuera elegido, dice él, y que algunos irían al cielo y yo me iría al infierno. Pensé que Dios no era justo al hacerlo y que no teníamos el mismo suelo nivelado. Me sentí condenado. Se levantó Dios contra mí para llevarme al infierno. Y esa angustia me duró por mucho tiempo. Pobre de mí, miserable de mí. Más adelante él da su testimonio de que se convierte. Pero fíjense, hermano, fíjense el impacto. Todavía no platica, todavía no habla esta persona, George Whitfield, y ya él está convencido de su pecado. Convencido de su pecado. Y cuando predicaba este señor, él predicaba de la soberana de predestinación de Dios. Él hablaba de la elección, era calvinista, recalcitrante. Y no pedía a la gente que pasara, sino que simplemente les pedía que se arrepintieran y aceptaran el sacrificio de su hijo. Y al final les decía, que no me reclamen su sangre, yo ya les dije, ahora tienen toda la responsabilidad ustedes. Al último les decía eso. Fíjense nomás. Si alguna vez yo dijera eso, me corren también, me tiran tomates de aquí. Mi sangre no será demandada. No, tu sangre no me Digo, será la sangre de ustedes no será demandada. Es cierto. Pero Es bíblico, es bíblico, ¿eh? Es bíblico. Bueno, empieza esto, ¿no? Cuando George Whitfield empieza a predicar, la gente empieza a colapsarse, se desmayaba, entraban en un estado comatoso. Él es anglicano, calvinista recalcitrante. Cuando predica, la gente empieza, ¡pum!, a caer, a tumbarse. Qué interesante, ¿no? Qué interesante. Por eso les digo, son cosas que no comprende uno, pero Dios en su soberanía, al ver la presencia y al sentir la presencia de Dios, la gente colapsaba. Y ahorita platicamos, Virginia y yo, de eso en el intermedio. ¿Cuál es la diferencia entre a veces que vemos en las iglesias que de repente, pum, se cae la gente? Y que también empiezan a tumbarse y cosas así. Hermano, eso sucedió y lo vamos a ver en los otros avivamientos, cosas que ahorita nosotros podemos decir, no, eso no puede ser. El problema es que querer replicar, imitar los efectos del Espíritu Santo. Ese es el problema de muchas iglesias. Ese es el problema de muchas iglesias. Imitar lo que Dios en su soberanía a veces decide hacer. Y no lo está haciendo cada domingo, hermano. No lo está haciendo cada domingo. Además que es fácil digo, yo no he estado en esas, es mi única iglesia esta, pero digo, yo no me puedo imaginar
en otras iglesias que hagan eso y lo estoy escuchando que sí, pero imitarlo, ¿cómo también poder saber si lo están imitando? Esa misma pregunta me hizo Virginia. Es que es como llega alguien y le presentas el evangelio y te dice, ok, yo creo. ¿Cómo le debates que no? A menos de que no veas su vida, ¿no? Como comentabas algún día. Sí. Me tomo una foto ahorita, luego me la tomo después y veo si hay un cambio. Si hay un cambio, probablemente, digo, muy seguramente estoy en Cristo, ¿no? Pero Sí. si no hubo un cambio, más vale que me arrepienta, ¿no? Pero Sí. de primera vista no lo veo. Sí. Hermanos, yo no tengo todas las respuestas, ¿verdad? No soy Dios y no tampoco soy el dueño de la verdad, ni esta iglesia se jacta de tener toda la verdad. Lo que sí es cierto es que vemos manifestaciones de las que no estamos acostumbrados. Y que yo sí veo que hay mucha imitación hoy en día. Pero eso lo vamos a ver más adelante, que es el desarrollo del pentecostalismo. Esto nunca se había visto, nadie les dijo cállense. ¿Sí? ¿Me entienden? Nunca, nadie les había dicho, cuando empieza a predicar, ¡pum!, se colapsa. Sucedió. Pero es que era en la presencia, como dices tú, del Espíritu. No ¿Cómo? lo toleraban, lo caían fulminados. Como incluso Bueno, antes de no sé, hablar, que ¿no? decías, ¿no? Inclusive antes de hablar ya Que están, temblaban, ¿no? ya están arrepentidos, La ¿verdad? persona, sí. La presencia de Dios. Es el Espíritu Santo haciendo una obra tremenda. A raíz de esto, pues mucha gente no está de acuerdo y por el efecto que producía sus predicaciones, porque lo consideraban vulgar, y las iglesias congregacionales y presbiterianas se dividen. Pero son resultados. Gilbert Tennant, así rápidamente, predicó en Filadelfia el famoso sermón Los peligros de un ministro inconverso, y toma como Jeremías 5, para que ya lo habíamos platicado. Acusó a los ministros a que tenían que salirse de esas iglesias y que se fueran, a los congregantes que se salieran de esas iglesias para que fueran a iglesias donde los ministros eran conversos. Estos tienen un poder especial, son gentes muy aventadas, muy audaces, ¿no? Es el Espíritu de Dios. Algunos eran muy tranquilos, algunos eran muy gritones, algunos eran muy brillantes, pero vean la soberanía de Dios mismo en las colonias del sur. Estamos hablando de las Carolinas y Georgia. Samuel Davis. Virginia, ¿dónde entraba? ¿Del También. centro? ¿Eso? Sí, aquí en el centro. Davis, un laico, hermanos, una persona que nunca pisó un seminario, nunca tuvo una instrucción teológica y se convierte y se hace un ministro. Hagan de cuenta conmigo, yo nunca pisé un seminario. Entonces, este señor se convierte y se hace un ministro presbiteriano, y lo que hace él es que no sabe predicar, no es bueno para predicar. Entonces lo que él hace es leer. Él sabe leer muy bien. Entonces va a las comunidades y les lee las escrituras, les lee el progreso del peregrino, les lee el comentario de Martín Lutero de Romanos, lee sermones de John Wesley, de Whitfield, de Jonathan Edwards. Es lo que hace. Y la gente empieza a convertirse. Él no predica, él lee. El poder de Dios, hermanos. La soberanía de Dios. No necesita ser un educado en la teología o ser muy brillante y haberle dado clases en Yale a los 17 años. Una persona laica que siente en su corazón predicar y no sabe predicar, entonces lo que hace es leerles a la gente. Los congregaba, los reunía, y lo que empieza a introducir en esas comunidades en el sur de Estados Unidos, el nuevo nacimiento a través de Jesucristo. No solamente se hace muy estudioso, sabe cómo retar el deísmo,
empieza a leerles a la gente también, a los apologistas que había en ese tiempo, para que se pudieran defender. Y empezó un avivamiento tremendo en esas colinas. Ya no es el predicador portentoso, ya no es el brillante, es una persona que nada más llega y lee las escrituras. Y la obra de Dios, el Espíritu Santo obrando en el corazón de la gente. Se convirtieron por miles, hermanos, se convirtieron por miles con el ministerio de este hombre. Otro señor que también en el sur, Shubal Stearns, se convirtió en una predicación definitivamente de George Whitefield, y este es el principal actor del inicio de la expansión de los bautistas del sur. Los bautistas del sur, yo fui convertido por el ministerio de los bautistas del sur. Pues este señor inició los bautistas del sur en Estados Unidos. Los bautistas vienen de Europa, ¿se acuerdan? Tuvieron que emigrar porque los perseguían los protestantes y los católicos. Los pocos que llegaron acá a Estados Unidos empezaron una obra, se establecieron aquí, y él se une, se convierte y se une a una de esas iglesias y empieza a predicar. Y a raíz de su predicación empieza una explosión de los bautistas, que eventualmente los bautistas son la denominación más grande que existe en el mundo cristiano. Los bautistas del sur. Pero esto de los estados, eso es lo que se llaman las olas. No. Ah. De tal manera que en 1770, ya a raíz del ministerio de los bautistas del sur, ya había 460 iglesias. En 20 años más, después de que en el 50 terminó el avivamiento, 20 años después, ya había 460 iglesias en las Carolinas. Ahí empezaron los bautistas del sur. Hermanos, como les digo, que esta gente que simplemente son instrumentos de Dios. Algunos predican muy bien, otros no predican, otros predican en gritos, otros predican leyendo, otros nomás leen, otros son estudiados, otros son laicos, otros son teólogos, unos son educados, otros no son educados. Es la obra del Espíritu Santo en el corazón del hombre. Dios lo utiliza a todos y es parte de las lecciones. Los resultados: las iglesias crecieron con más de 200,000 miembros. 1 de cada 10 de los habitantes de las colonias se convirtió al Señor. Nacidos de nuevo. Nacidos de nuevo. Se fundaron universidades para capacitar a los recién convertidos. Escuelas para poderles dar instrucción, discipularlos, instrucción teológica. Inclusive llegaron a tocar a los indios de América, los nativos indios fueron convertidos. Inclusive a raíz de este ministerio, de haber alcanzado los indios fundaron una universidad. Y la unidad de las colonias se incrementó tremendamente por el cristianismo. Y eventualmente, esto lo habíamos hablado, por fin, desde el año 312 después de Cristo, en que Constantino toma posesión de la iglesia cristiana y como jefe, a partir de ahí las iglesias cristianas son sostenidas por el Estado hasta este año. A partir de aquí ya las iglesias se independizan del Estado, porque aún en ese tiempo los habitantes pagaban sus impuestos y luego el gobierno sostenía las iglesias, le pagaba al presbítero, le pagaba al pastor, etcétera, etcétera. A partir de allí las iglesias deciden: no más, nosotros nos vamos a sostener. A partir de esto hizo historia. ¿Qué aprendemos, hermanos? Dios usa todo tipo de gente. Puede ser una mujer, puede ser un hombre, puede ser un joven, puede ser un estudiado, puede ser un ignorante. Dios usa todo. Es la soberanía de Dios actuando en el corazón del hombre y en una región. Dios usa con gente con diferentes posiciones doctrinales. Algunos son arminianos, otros son calvinistas. No nomás los calvinistas o no nomás los arminianos. Dios usa a todos los que son sus hijos. El avivamiento empieza de una manera insignificante y pequeña, ya lo habíamos comentado. Una predicación poderosa llamando a la gente al arrepentimiento. Eso es lo que predica. Y el calvinismo no es un impedimento para el evangelismo.
este es un problema, hermanos. A lo mejor para entenderlo un poco mejor, los calvinistas dicen, Dios te eligió, tú eres predestinado, Dios ya eligió los que habrían de ser salvos, entonces no predican. ¿Por qué? Porque Dios va a agregar a los que habrán de ser salvos, no predican. Dios va a hacer lo posible, lo imposible y lo posible para atraer a esa gente, porque Dios ya los predestinó a ser salvos. Pues aquí los calvinistas estaban predicando como locos, y hablaban de la elección, y le mostraban a la gente, y le decían, es probable que tú no seas elegido, ¿verdad? Y la gente empezaba, ¿verdad? Entonces, esto era un paradigma, porque el calvinismo decían que no estimula el evangelismo, y no, ahí se vio que sí. La exaltación de la grandeza de Dios. Es Dios. No se predica, vente para acá porque vas a tener una morada celestial, porque vas a caminar en las calles de oro, sino vente con Dios. Ven con Dios a gozar de su presencia eternamente, es lo que se predica. Dios es santo y necesitas tú arrepentirte solamente por la sangre de Cristo. Y el avivamiento, que lo hemos repetido una y otra vez, es un acto de la soberanía de Dios. No es de que vamos a ponernos a orar o a ayunar 40 días para que llegue un avivamiento. Cuando ya la iglesia está haciendo eso, toda la iglesia, es porque ya está el avivamiento. Dios toca los corazones. Y finalmente, cuando los cristianos oran fuertemente como iglesia, es porque el avivamiento ya llegó. Entonces, ¿está mal orar por un avivamiento? No, sí debemos de orar. Pero ya cuando la iglesia completa está orando fuertemente por una necesidad, por los jóvenes, por los niños, por los maridos, por el que Dios alcance la ciudad por los perdidos, es que ya está el avivamiento. Entonces eso, así como usted lo plantea ahorita, sería como que toda la iglesia tuviéramos esa conciencia del temor de Dios, así como predicó lo que usted leyó. Sí. De que si Dios quita la mano, al infierno. Al infierno, decimos. Y venimos así todos bien preocupados y decimos, Señor, yo no quiero que mis hijos tampoco. Exacto. Cuando la mayoría de la iglesia, la gran mayoría de la iglesia, todos en unidad, están orando, predicando, fervorosos, adorando al Señor, exaltando su nombre. Eso es avivamiento. Es un resultado de la vida. Están predicando. Gente se está convirtiendo. Decenas, cientos. Eso es el avivamiento. Sí. Bueno, no sé cómo fueron los otros avivamientos, pero de acuerdo a este que usted nos muestra, pues ahí era el temor al poder de Dios, ¿no? A un Dios enojado, a la soberanía. En la actualidad se predica un Dios nuevo que nos ama, que no quiere decir que no exista lo otro, ¿no? Pero en términos generales, pues se habla, ¿en los otros avivamientos también fue así o fueron totalmente diferentes? Qué bueno que comentes eso, Diana, porque curiosamente, y vuelvo al punto, soberanía de Dios. Moody estuvo en el segundo avivamiento, tercero, no me acuerdo, bueno, voy a checar. Dwight Moody, él predicaba puro amor de Dios. Puro amor de Dios, sí. Y gente se- Miles se entregaban a Cristo. O sea, no es una constante de que No, si ahora no es así, una receta. A eso vuelvo al punto que es soberanía de Dios. Dios usa de una manera soberana y misteriosa a la gente. Sí, Así como al estudiado como al no estudiado, ¿no? exactamente. Para predicar lo mismo. Yo lo veo igual. Sí, Se puede hablar así de un avivamiento que sea como individual también, ¿o no? sí, yo creo que sí. Pero O sea, de que, por ejemplo, tú en un tiempo, por decir que te encuentres como frillito, por decir así, ¿no? Y que... medio congeladito. Sí, o simplemente apático, de alguna manera, y que de repente surge Sí. otra parte de tu vida donde dices que no estaba
sintiendo, no estaba teniendo, no me estaba dando cuenta de que no tenía oración, exaltación Sí. en mi vida o... No, sí, definitivamente hay avivamientos personales, pero el término que estamos usando nosotros como avivamiento aquí es de la iglesia, avivamiento de la iglesia, y Dios toca a la mayoría de la gente de la iglesia. Yo quiero. Sí, ¿verdad? No, los otros dos avivamientos también están increíbles, de verdad. Esta es la mejor parte del curso, hermanos. Para mí es la parte que más gozo. Ver cómo Dios obra. A mí esto me da un tremendo gozo y me anima de que puedo orar y decirle, Señor, aviva nuestros vidas, Señor. Tu Espíritu Santo, Señor, que avive nuestra congregación, nuestra iglesia.